El suave vestido azul fluía alrededor de la figura de Elena Moore como una promesa susurrada. Había gastado 3 semanas de salario en él y horas eligiendo el peinado perfecto, todo por esta noche. Travis le había dicho que sería una velada especial, algo que lo cambiaría todo. Elena creía con todo su corazón que esta sería la segunda y más adecuada propuesta. La primera vez se habían comprometido durante una noche espontánea, con un anillo modesto, pero Travis había prometido hacerlo bien cuando llegara el momento perfecto, y ella creía que esa noche era ese momento. Se miró en el espejo del pasillo del Hotel Marceline, un lugar tan antiguo como caro, con pisos de mármol y candelabros de cristal colgantes. Su corazón latía con fuerza mientras el ascensor subía al piso 18, donde Travis había reservado una habitación, la 1810. Su mensaje decía: «Encuéntrame aquí, mi amor. Esta noche es el comienzo de todo». Elena llamó con una sonrisa esperanzada, pero la puerta no reveló el rostro familiar del hombre que amaba. En su lugar, un hombre mayor apareció allí, de cabello plateado, mirada aguda, envuelto en una bata de seda. Su mirada era deliberadamente descarada. «Vaya, vaya, Travis tenía razón. Eres deslumbrante», dijo con una voz áspera como grava. «Entra, Elena. Tenemos toda la noche por delante». Se quedó paralizada. «Lo siento, estoy buscando a Travis Bennett. Me dijo que lo encontrara aquí». «Para ser precisos», dijo el hombre con una sonrisa delgada. «Tú eres el regalo que él me prometió a cambio de una inversión». Su nombre, lo sabría más tarde, era Victor Lang. $2 millones no son baratos, pero viéndote ahora, diría que estoy haciendo un buen negocio. La visión de Elena se volvió borrosa. Todo giraba. Dio un paso atrás, con la voz temblorosa. «No, eso no es posible. Él no haría eso». «Eres muy ingenua, cariño». Víctor dio un paso hacia ella, extendiendo el brazo. Ella se echó hacia atrás, pero él siguió avanzando. «Me dijo que al principio podrías resistirte, pero que terminarías aceptando». Ella temblaba. No hubo gritos ni escenas, solo instinto. «¡Corre!», se dijo. Giró, los tacones resonando contra el mármol, y salió corriendo por el pasillo. Su voz la siguió. «Si te vas, él lo pierde todo. Y tú también». No le importó. Nada era más importante que escapar. Cuando atravesó las puertas del hotel, ya llovía. El agua fría se mezclaba con sus lágrimas, empapando su vestido y pegándolo a su piel. Sus rizos bien peinados se deshacían en un enredo húmedo. Elena vagó por las calles perdida, temblando, con el corazón hecho pedazos. Travis, el hombre que una vez prometió protegerla, la había vendido como si fuera una mercancía. Y lo peor era que ella de verdad creyó que la amaba. No sabía cuánto había caminado ni cuán lejos. Solo sabía que sus pies seguían alejándola de una pesadilla de la que su corazón aún no lograba escapar. La lluvia danzaba sobre las calles adoquinadas del barrio francés, convirtiendo la ciudad en una acuarela difusa de sombras y luces. Los tacones de Elena resonaban suavemente con cada paso. Su vestido empapado se le adhería al cuerpo como una segunda piel. Travis la había vendido, sin advertencia, sin remordimiento. Creía ser inteligente. ¿Cómo pudo haber estado tan ciega? Un claxon la sacó de su ensimismamiento. Una SUV plateada frenó en seco, deteniéndose a solo unos metros. La ventanilla bajó. «¿Estás bien?», preguntó el hombre. Su voz era profunda, algo ronca, pero no insistente. No era de lástima, solo real. Elena no dijo nada. La lluvia corría desde su mandíbula hacia su blusa. Sus ojos, rojos y vacíos, se clavaron en los de él. Él bajó del auto. Un paraguas negro se abrió sobre ellos, protegiéndola de la tormenta. «No tienes que hablar», dijo con suavidad. «Solo no podía pasar y fingir que no te vi». Ella lo miró a los ojos, cansados pero buenos. No la juzgaban, solo entendían. «¿Tienes a dónde ir?». Ella negó con la cabeza. «Está bien». Él se quitó el abrigo
y lo colocó suavemente sobre sus hombros. «Soy doctor, Julian Hart. No quiero hacerte daño. Solo quiero sacarte de la lluvia». Ella temblaba, pero no se apartó. El abrigo se sentía cálido, no solo por la temperatura, sino por la sensación de seguridad. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que se sintió segura? «Mi auto está justo allí», dijo Julian. «Si quieres, puedo llevarte a un café cercano. Está iluminado, es cálido, público. Puedes irte en cualquier momento». Elena parpadeó, luego asintió lentamente. La SUV era cálida, impecable, tranquila, como el hombre que la conducía. Julian no le hizo preguntas. No la miró de reojo, no habló de más, solo guardó silencio. El tipo de silencio que Elena necesitaba. Apoyó la cabeza contra la ventana fría, escuchando la lluvia golpear suavemente el cristal. El café, Saint's Rest, se encontraba en una esquina tranquila. Sus luces ámbar y el aroma a canela desde el interior casi la hicieron llorar. Se sentaron en el rincón más alejado. Julian pidió té de jengibre para ella, café negro para él. No le preguntó su nombre, no preguntó qué había pasado. Solo se quedó allí, deslizándole una servilleta de vez en cuando o acercándole la taza con delicadeza. «Gracias», susurró ella al fin, con la voz vacía. Julian sonrió ligeramente. «No hay de qué. Nadie merece estar solo en una tormenta así». Elena lo miró. Había algo en su voz, una bondad no forzada, como si él también supiera lo que era romperse. «¿Perdiste a alguien?», preguntó ella, con voz seca como el aire invernal. Julian asintió. «Mi esposa. Hace 3 años. De repente». Eso fue todo lo que dijo. Ella no preguntó más. Algunos dolores no necesitan repetirse. A medida que el té se enfriaba y la lluvia se calmaba, ella finalmente dijo: «Me llamo Elena». Julian la miró a los ojos. «Es un placer, Elena». Por primera vez esa noche, ella sonrió. Apenas brevemente, pero de verdad. Tal vez no estaba completamente rota. Tal vez en esta noche de traición y lluvia había encontrado una pequeña y silenciosa parte de paz. Esa noche, Elena no regresó de inmediato a casa. Se quedó en el café Saint's Rest hasta casi la medianoche, cuando Julian finalmente la llevó a casa de sus padres, en el extremo sur de la ciudad. No dijo mucho durante el trayecto. Él no insistió. Lo que compartieron fueron solo miradas silenciosas, un leve asentimiento y un simple «buenas noches». A la mañana siguiente, despertó en su antigua habitación, con las paredes aún cubiertas de los cuadros y poemas que había creado en su adolescencia. Todo seguía igual, excepto ella. La herida de la noche anterior aún estaba fresca. Pero lo que más la confundía era esto. No solo pensaba en Travis. Recordaba los ojos de Julian. Su abrigo seguía colgado en la silla, cuidadosamente colocado por su madre. Cada vez que pasaba junto a él, lo miraba como un extraño símbolo de supervivencia. No era amor ni esperanza. Todavía no. Pero sí una prueba de que alguien había estado allí cuando más lo necesitaba, y no la dejó desmoronarse. Durante la siguiente semana, Elena no salió de casa. Evitó las redes sociales, no respondió mensajes. Travis llamó decenas de veces. Apagó el teléfono. Ninguna disculpa podía reparar el miedo y la humillación que la consumían día tras día. Una mañana, su madre le entregó el correo. Entre las cartas había un pequeño paquete envuelto en papel craft marrón, sin remitente. Dentro había un libro desgastado. Jane Eyre, edición de 1978. El mismo que una vez llamó su primer amor literario durante una conversación pasajera en clase. No había nota, solo una huella dactilar tenue en la portada. Elena miró el libro, el corazón retumbando. ¿Era él? ¿Era Julian? En los días que siguieron, llegaron más pequeños obsequios. Un ramillete de lavanda seca, un marcapáginas de cuero tallado con una estrella, una postal con una cita de Emily Dickinson. Sin nombre, pero ella lo sabía. El instinto se lo susurraba.
Solo una persona podía haber elegido cosas tan pequeñas y perfectas con tanto cuidado. No Travis, nunca Travis. Elena empezó a escribir otra vez. No para otros, solo para sí misma. Entradas de diario, cartas a su yo del futuro, cuentos cortos sobre una mujer traicionada pero no rota. No le dio nombre al personaje, pero en cada línea, la presencia tranquila y constante de Julian permanecía. Era la silueta en los márgenes. Cada mañana se sentaba en el porche, envuelta en su abrigo, leyendo. A veces se preguntaba si él aún la recordaba, pero en el fondo sabía que él no necesitaba estar allí todo el tiempo para demostrárselo. Julian Hart era el tipo de hombre que no entraba en la vida de alguien a menos que tuviera la intención de quedarse. Y Elena empezó a darse cuenta de que algunas personas no vienen a amarte de inmediato, vienen a ayudarte a levantarte, a recordarte que aún existe la bondad, a recordarte que, incluso rota, sigues siendo digna de amor. La lluvia había cesado hacía 2 semanas, pero Elena seguía envolviéndose en ese abrigo pesado cada vez que se sentaba en el porche a leer. No por el frío, sino porque se sentía como un escudo invisible entre ella y un mundo que ya no sabía cómo enfrentar. En una tranquila tarde de sábado, con el sol filtrándose entre los robles, Elena hizo su primera salida en semanas. No a un lugar concurrido, solo una visita a su vieja librería favorita, Madeline's Corner, escondida en una calle tranquila del barrio francés. Un lugar donde el tiempo parecía ralentizarse, impregnado del aroma de papel viejo y música clásica suave. Entró. La campanita sobre la puerta tintineó suavemente. El aire dentro no había cambiado. Cálido, de madera, vivido. Elena pasó los dedos por los lomos de los libros, reconectando con un ritual perdido. Y entonces lo vio. Julian Hart estaba en el mostrador, sosteniendo una novela de Hemingway, el ceño fruncido como si se preguntara si ya la había leído antes. Llevaba una camisa blanca sencilla, con las mangas remangadas, y su mirada, firme e inescrutable, aún cargaba con esa misma gravedad tranquila que una vez calmó su tormenta. Elena dio un paso atrás por instinto. Parte de ella no estaba lista, pero justo entonces, Julian levantó la mirada. La reconoció al instante, pero en vez de correr hacia ella, o parecer sorprendido, simplemente sonrió con suavidad, con calma. «Hola, Elena», dijo, como si hubieran hablado ayer. «Hola, Julian», respondió ella con un leve asentimiento, su voz temblorosa. «Ha pasado un tiempo», asintió él. «Sigo dejando Jane Eyre en la estantería de clásicos. Dijiste que siempre es el primer lugar que revisas». Elena soltó una pequeña risa, un sonido que hasta a ella misma sorprendió. «Recuerdas los pequeños detalles». «Con las personas adecuadas», dijo Julian. «No hay detalles pequeños». Se quedaron en silencio, no uno incómodo, sino ese tipo de silencio que solo existe entre dos personas que han compartido algo sin necesidad de palabras. «¿Cómo estás?», preguntó él, con una mirada suave, pero nunca invasiva. «Creo que estoy aprendiendo a estar bien», dijo ella. «No siempre es fácil, pero cada día despierto un poco más temprano, respiro un poco más profundo». «Me alegra escuchar eso», respondió Julian. «¿Y tú?», preguntó ella. «¿Sigues en el hospital?». «Sigo allí. Los corazones siguen latiendo, así que todavía tengo trabajo que hacer». Eso la hizo reír. Reír de verdad, por primera vez en semanas. «¿Café?», ofreció, señalando el café en la esquina. Ella dudó un instante, luego asintió. Se sentaron en una pequeña mesa afuera, la luz del sol proyectando largas sombras sobre la acera. El murmullo de la ciudad se suavizaba a su alrededor. Su conversación fluyó lentamente, sin prisa, sin esfuerzo. Julian habló sobre cirugías recientes, pacientes que lo habían marcado. Elena habló sobre las páginas que había estado escribiendo, no para nadie, solo para sobrevivir cada día. Cuando el café casi se había acabado,
Julian ladeó la cabeza y preguntó suavemente: ¿Puedo acompañarte a casa? Elena se quedó en silencio un momento. Luego dijo: Sabes, cuando recibí ese libro, pensé, tal vez puedo volver a confiar en alguien. No estaba lista entonces, pero ahora... Lo miró a los ojos. Creo que me gustaría intentarlo, solo una vez, con la persona que se quedó cuando ya no me quedaba nada. Julian no respondió de inmediato. Solo colocó su mano sobre la mesa, palma arriba. Una invitación abierta, sin prisa, sin presión. Elena puso la suya encima, y cuando la luz desapareció por completo, se levantaron juntos. Sin promesas, sin etiquetas, solo una verdad. La puerta se había abierto de nuevo, y esta vez Elena la atravesó por sí misma. No hubo hitos claros en su relación, ni primeros «te amo», ni publicaciones románticas en redes sociales. Todo entre Elena y Julian se sentía como respirar, natural, sin esfuerzo, sucediendo antes de que siquiera se dieran cuenta. Se veían algunas veces por semana, a veces solo para sentarse en silencio. Julian le llevaba libros viejos o rollos de canela de la panadería de la esquina. Elena empezó a llevar cuentos que había escrito, leyéndolos en voz alta por las tardes bajo los árboles. Había algo sanador en la presencia de Julian. No pedía nada, no se apresuraba. Y por primera vez en años, Elena se sintió vista. No por lo que daba o por lo bien que escondía sus heridas, sino por quién era de verdad. Esa tarde estaban sentados en una banca de madera en el parque Oak Ridge, donde los arces comenzaban a cambiar de color. Las hojas caían lentamente a su alrededor, como en una escena de una vieja película. Elena hablaba de un exalumno que le había enviado un correo para agradecerle por enseñarle a amar la literatura, cuando Julian de repente se volvió hacia ella. «Elena», dijo, con una voz suave como el viento. «Creo que me he enamorado de ti». Ella se quedó congelada. La historia se le borró de la mente como una página arrancada de un libro. Lo miró, con los ojos abiertos por la sorpresa y el miedo. «Julian», dijo en voz baja, «no deberías haber dicho eso». «¿Por qué no?» «Porque...» Sus manos se apretaron en su regazo. «Porque no sé si puedo creer eso. No tú... yo. No creo que alguien pueda amar a alguien como yo». Julian no respondió de inmediato. Simplemente la miró, sin alarma, sin dolor, solo con suavidad, con tristeza. «No te amo porque seas perfecta», dijo. «Te amo porque eres real, y aunque no lo creas, ese amor sigue aquí». Elena se puso de pie, no con rabia, sino porque el miedo la invadió demasiado rápido. Su corazón latía con fuerza. Viejas imágenes volvieron como una ola. Travis, la habitación del hotel, esa risa burlona, la vergüenza de haber sido traicionada. «Lo siento», susurró, dando un paso atrás. «No puedo. No ahora». Julian se levantó, pero no la siguió. «Lo entiendo», dijo. «No voy a presionarte, pero estaré aquí, cuando estés lista». Ella se dio la vuelta y se alejó, con lágrimas corriendo por su rostro. Cada paso era una guerra entre la esperanza y el miedo, entre querer creer y tener terror de romperse de nuevo. Esa noche, Elena se acurrucó en la cama, escuchando una grabación de voz de un poema que una vez le leyó a Julian. «Tal vez no soy difícil de amar. Tal vez solo estaba amando a quienes no sabían cómo hacerlo». Y su corazón dolía, no porque Julian la amara, sino porque ella no sabía cómo creer que lo merecía. En los días que siguieron, Elena intentó vivir como si nada hubiera pasado. Se despertaba temprano, tomaba té, garabateaba unas líneas en su cuaderno, daba paseos por el vecindario. Cada paso le recordaba que aún estaba allí, aún respirando. Pero dentro del ritmo de sus días había una pena silenciosa que no sabía cómo nombrar. Un vacío con la forma de Julián. No llamó, no envió mensajes, no apareció. Tal como había dicho, «Estaré aquí cuando estés lista». Solo que ahora, Elena se dio cuenta de que su silencio no era suave.
Retumbaba. Lo extrañaba. Su risa ronca cuando hablaba del hospital. El calor en sus ojos cuando ella le leía algo en voz alta. La forma en que le daba té de jengibre sin necesidad de preguntar, y se extrañaba a sí misma cuando estaba con él. Una versión de Elena que no solo sobrevivía, sino que vivía. Una mañana volvió a la esquina de Madeline. La copia de Jane Eyre seguía en la estantería de clásicos, pero esta vez no había postal, ni lavanda, nada. Elena se sentó en el viejo banco de madera, con los dedos temblando ligeramente. Se dio cuenta de que se había acostumbrado tanto a su presencia silenciosa en las cosas más pequeñas que, sin ellas, sentía que le faltaba una parte de sí misma. No huí porque no creyera que él me amaba, escribió en su diario. Huiste porque no sabías qué hacer si realmente lo hacía. Esa noche, su mejor amiga, Marisol, pasó por su casa. «Elena», dijo Marisol, dejando una taza de café sobre la mesa. «No puedes seguir escondiéndote así. He visto la forma en que miras a Julián. Eso no es alguien que simplemente te importa». «¿Y si no soy suficiente para él?», susurró Elena, con los ojos llenos de lágrimas. «No tienes que ser suficiente de nada», respondió Marisol. «Solo tienes que ser tú. Si alguien merece amarte en tu fragilidad, es Julián. Y si sigues dudando, Elena, tal vez seas tú quien lo esté lastimando ahora, no tu pasado». Las palabras cayeron como una piedra en su pecho. Esa noche, Elena se quedó despierta hasta tarde, releyendo cada entrada de diario que había escrito sobre Julián. Ni una sola línea era indiferente, ninguna era incierta. Su corazón lo había elegido hacía mucho, pero su mente, herida y asustada, le había impedido admitirlo. Ahora lo sabía. El amor no siempre llega cuando estamos listos. A veces llega para prepararnos. Volvió a llover el viernes por la noche. No era una tormenta fuerte como aquella en la que se conocieron, sino una lluvia lenta y persistente, como si el cielo también extrañara a alguien. Elena se sentó junto a la ventana, observando cómo cada gota trazaba líneas en el cristal. Nunca le había gustado la lluvia, pero esa noche se sentía diferente, más suave, como un susurro, un llamado. Se levantó, tomó el viejo abrigo de Julián del perchero y se lo envolvió. No lo pensó demasiado. Un solo pensamiento palpitaba en su mente. Si él aún está esperando, no lo hagas esperar más. Elena salió a la lluvia, sin paraguas. No lo necesitaba. Quería sentirlo todo. Las luces de la calle arrojaban un brillo dorado sobre su cabello empapado. Sus pasos resonaban en el pavimento mojado. Los extraños la miraban de reojo, una mujer corriendo bajo la lluvia con fuego en los ojos. Pero a Elena no le importaba. Nunca había estado más segura. No dejaría que un hombre como Julián saliera de su vida. Cuando llegó a su apartamento, no tocó de inmediato. Se quedó allí, sin aliento, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que se rompería con la primera palabra. Entonces alzó la mano y tocó 3 veces. La puerta se abrió. Julián estaba allí, no sorprendido, no diciendo nada. Solo la miró, empapada, temblorosa, pero con una firmeza en la mirada que nunca le había visto. «Elena», susurró, pero ella lo interrumpió. «No digas nada», murmuró, entrando bajo la luz del pasillo. «Déjame hablar a mí esta vez». Julián asintió y se hizo a un lado. Ella entró, aún temblando, aún sin aliento, pero con un fuego dentro, más fuerte que su miedo. «Estuve equivocada al huir», comenzó. «Equivocada al dejar que el pasado hablara más fuerte que mi corazón. Pero, Julián, te extrañé. Extrañé cómo simplemente estabas allí, sin presiones, sin exigencias. Extrañé cada pequeña cosa que hacías sin pedir agradecimiento». Julián la miró, con ojos suaves, no con perdón, sino con comprensión. «Elena», comenzó él, pero ella se acercó y continuó. «Te amo», dijo con claridad, con seguridad,
con lágrimas mezcladas con la lluvia en sus mejillas. No porque me salvaste, no porque necesitaba a alguien, sino porque cuando estoy contigo, no tengo que ser nada más que yo misma. Y por primera vez, creo que soy digna de ese amor. El aire en el apartamento se sintió inmóvil. Se quedaron allí de pie, con la lluvia susurrando suavemente tras la ventana. Julián alzó una mano y le apartó una gota. De lluvia o de lágrima, de la mejilla. Nunca dejé de amarte, dijo, con voz suave como el viento. Entonces la atrajo a sus brazos, no con urgencia, no con fuerza, sino con una firmeza capaz de sostener cada parte rota de ella. Elena apoyó la cabeza contra su pecho, escuchando el ritmo profundo y constante de su corazón. Ese corazón había estado esperándola todo el tiempo. El amor después de la tormenta no era ruidoso. Crecía como un brote nuevo, silencioso, pero fuerte. Julián y Elena comenzaron a verse con más frecuencia. Desayunos tranquilos, tardes leyendo en el parque, noches silenciosas pero plenas sentados uno junto al otro. Elena había comenzado a aceptar el amor, no como un milagro repentino, sino como algo natural, algo que llegaba cuando debía. Entonces, un día, la madre de Elena invitó a Julián a cenar. «Solo una comida sencilla», dijo. «Después de todo, debería conocer al hombre que hace sonreír tanto a mi hija». Elena estuvo ansiosa toda la semana, no por su madre, sino por su padre. Él nunca lo había dicho en voz alta, pero Elena sabía que no la había perdonado por el compromiso con Travis. Para él, había sido una debilidad, una mancha en su orgullo como padre. Esa noche, la mesa estaba cuidadosamente puesta. Las luces eran suaves. El aroma de la comida caliente llenaba el aire. Julian llegó puntual, con claveles para su madre y una botella de vino tinto para su padre. Su madre sonrió con calidez. Su padre solo asintió, breve, distante. La cena transcurrió lentamente. Elena sentía tensión en cada centímetro de su cuerpo. Temía la mirada de su padre. Temía las preguntas que podían sonar amables, pero que herían profundamente. Entonces llegó la que más temía. «¿Qué planeas hacer exactamente con mi hija?», preguntó, dejando su copa, con voz calmada pero firme. Julian levantó la cabeza, encontrando su mirada directamente, no con desafío, sino con sinceridad. «No tengo grandes planes en este momento», dijo. «Solo quiero amarla, día a día, de la mejor forma que sé». Cayó un silencio tan espeso que se podía oír el tic-tac del reloj. La mano de Elena se tensó bajo la mesa, pero entonces ocurrió algo inesperado. Su padre asintió lentamente. «Entonces haz todo lo posible por cumplir esa promesa», dijo, sin sonreír, pero tampoco con frialdad. Esa noche, mientras se alejaban de la casa, Elena apretó con fuerza la mano de Julian. «Nunca pensé que podría tener esto», susurró. «¿Tener qué?» «Alguien que no solo me ame», dijo, «sino que elija entrar en mi pasado y no le tenga miedo». Julian le apretó la mano con suavidad. «No le tengo miedo a tu pasado, Elena. Solo temo que un día no sea yo quien esté a tu lado». Ella lo miró, sus ojos brillando en la noche. «Siempre serás tú», dijo. La vida después de esa cena familiar se desenvolvió como un sueño tranquilo. Julian y Elena no se apresuraron, no necesitaron grandes gestos, pero lo que compartían se volvía más profundo cada día. Constante, brillante, como la luz de la mañana. Hasta que un jueves por la tarde, Elena estaba en medio de una clase, cuando su teléfono vibró sin parar en su bolsillo. Lo ignoró. Luego apareció el nombre de Marisol por tercera vez. Se disculpó y salió para contestar. En 10 segundos, todo el aire abandonó su cuerpo. «Elena, Julian tuvo un accidente. Está en urgencias». No recordaba haber salido de la escuela, solo que comenzó a llover otra vez. La lluvia siempre regresaba cuando su corazón estaba por romperse. Odiaba los hospitales, el olor antiséptico, las luces blancas y cegadoras. Pero ahora,
Ese lugar contenía todo su mundo. Marisol la recibió en el pasillo, con los ojos rojos e hinchados. Lo atropellaron cruzando la calle cerca de la farmacia. Traumatismo craneal. No ha despertado. Elena no dijo nada. No lloró. Entró a la UCI como un fantasma. Julian yacía inmóvil, lleno de tubos, sus facciones cálidas ahora pálidas e inertes. Julian, susurró, sentándose a su lado. Prometiste que no te irías, ¿recuerdas? Le tomó la mano. Fría, pero aún suya. Aún la misma mano que una vez secó sus lágrimas bajo la primera lluvia. Las siguientes horas fueron un infierno. El médico dijo que necesitaba tiempo. Podían ser horas, días o peor. Se fue a casa cerca del amanecer, agotada pero incapaz de dormir. Sentada en su escritorio, abrió su diario y escribió su primera línea en semanas. Si no despiertas, no le perdonaré esto al mundo. Pero si lo haces, no volveré a soltarte. El segundo día pasó, sin cambios. El tercero, aún nada. Elena comenzó a leerle. Cada página que había escrito, cada línea escondida. Leía como si su voz sola pudiera traerlo de regreso. Julian, ¿sabes? Susurró. Nunca creí merecer ser amada, pero tú me enseñaste a creer. Ahora me toca a mí aferrarme a ti. La tarde del cuarto día, justo cuando terminó de leer un poema, su dedo se movió. Elena se quedó congelada. Julian, llamó, con el corazón acelerado. Un suspiro, muy leve, y esos ojos, los que temía no volver a ver jamás, se abrieron lentamente. Ahí estás, susurró él, y esta vez no lloró por dolor. Lloró porque lo supo. El amor verdadero no es fácil de encontrar, pero si esperas lo suficiente, nunca se va. Un año después, volvió a llover. No era una lluvia triste ni una tormenta, solo una llovizna suave de la mañana cayendo delicadamente sobre el tejado, mezclándose con el aroma del café y la música tenue en su pequeña cocina. Elena sirvió té para Julian. Él estaba sentado en la mesa, leyendo una novela antigua, con una pierna aún levemente vendada. El último recuerdo del accidente del año anterior. ¿Le pongo más miel?, preguntó, sus movimientos ya parte de su rutina. ¿Un poco más?, sonrió él, sin levantar la vista del libro. Siempre sabes lo justo. Su vida no era ruidosa. No había anillo de diamantes, ni una gran boda. Aún no estaban casados, no tenían casa propia, ni planes a 3 años. Pero se tenían el uno al otro cada día, en los gestos más pequeños, en las miradas silenciosas. Y a veces, como hoy, se detenían solo para recordar. Después del desayuno, Elena le entregó una carta a Julian. Escribí esto la noche que estabas inconsciente. Nunca pensé que realmente podría dártela. Julian la abrió y leyó lentamente. Julian, si no despiertas, quizás siga viviendo, pero será una vida sin la mejor parte de mí. Si despiertas, déjame amarte de verdad, por completo, sin dudar. Él la miró, no dijo nada, solo la atrajo hacia sí, abrazándola con fuerza. Has hecho exactamente lo que escribiste, susurró. Y tú también, respondió ella, apoyando la cabeza en su hombro. No necesitaban un final de cuento de hadas, porque para ellos, cada día juntos, por más ordinario que fuera, ya era algo extraordinario.